Bien, continuando entonces con el tema, vimos la corriente pasando por un filamento, algo de una sola dimensión. Vamos ahora a hablar de corriente en más dimensiones. O sea, vamos a imaginarnos que tenemos una superficie, esto es como una sábana, y en esa superficie tenemos cargas eléctricas que están fluyendo en esa superficie. Así que estas líneas negras pues deben simbolizar el flujo de esas cargas eléctricas. Para hablar de la corriente en esta superficie, en algo que es más que un filamento, pues tenemos que presentar el concepto de densidad de corriente. Como cuando hablamos de corriente, de carga en una superficie, pues hablamos de densidad de carga en esa superficie, pues hay un concepto similar que es la densidad de corriente. Así que vamos a imaginarnos que tenemos un flujo de cargas en esa superficie. ¿Cómo yo puedo definir la corriente eléctrica en esa superficie? Pues vamos a imaginarnos que tengo un segmento. Aquí lo estoy dibujando grande, pero vamos a imaginarnos que es infinitesimalmente pequeño. Y ese segmento es perpendicular al flujo de la corriente. ¿Ok? Aquí estamos abajo. ¿Ok? Es perpendicular al flujo de corriente. Pues vamos a definir entonces, o yo creo que es lógico definir la corriente, y lo escribo así como un infinitesimal, porque como esto es una longitud infinitesimal, pues la corriente que está pasando, vamos a definir la corriente como el número de cargas por unidad de tiempo que están atravesando este segmento de longitud que es perpendicular al flujo de la corriente. O sea, que esa corriente debe ser proporcional a esa longitud. Y como esto es un vector, vamos a decir esa cantidad que me va a dar la corriente que sea un vector también. Y usualmente usamos la letra K mayúscula. Déjame poner esto en azul, que usualmente lo escribo en azul. Ok. O sea, esta K, si divido por este dl, es simplemente de I sobre dl perpendicular. Eso me define lo que vamos a llamar la densidad de corriente en superficie.
O sea, y tiene sentido, ¿no? Si corriente, esto que está aquí, recuerden que esto es carga por unidad de tiempo. Así que si yo estoy en una superficie, ya no solamente puedo ver un punto, tengo que ver una longitud, o sea, como si fuera la meta de una carrera. Pues el número de cargas que atraviesan este segmento de longitud por unidad de tiempo, eso tiene que ser la corriente. Así que si esto es la longitud infinitesimal, pues esa corriente tiene que ser proporcional a esa longitud y la cantidad que da esa proporción es lo que llamamos densidad de corriente en la superficie o densidad de corriente superficial. ¿Okay? Las unidades de esta cantidad las podemos leer aquí, es simplemente unidades de corriente, amperios, sobre unidades de longitud, metros. ¿Okay? Ahora, no se confunda con el nombre densidad, ¿verdad? Y estamos hablando de densidad superficial. Cuando hablamos de densidad superficial, usualmente pensamos que es una cantidad que es algo sobre metros cuadrados. Pero como estamos hablando de una corriente, densidad de corriente, las unidades son corriente sobre metros. ¿Ok? Porque al yo multiplicar esta cantidad por metros, por este largo, me va a dar la corriente. O sea, volviendo a esta ecuación aquí, si yo quiero la corriente en toda esta superficie, pues lo único que tengo que hacer es integrar esa ecuación a través de una longitud que sea perpendicular al flujo de esa corriente. ¿Okay? También podemos escribir esto de una manera similar que hicimos anteriormente, ¿verdad? Porque yo puedo pensar que en este filamento pensamos que había una densidad de carga lineal que se movía en el filamento. Pues podemos hacer lo mismo acá. Yo puedo pensar que este flujo que se está moviendo aquí es un sigma. Es una densidad de carga superficial. Y esa carga que está distribuida en toda esta superficie, toda esa carga se está moviendo, ¿verdad? En este caso, en esta dirección de estas líneas de flujo que he dibujado acá. Así que, de manera similar, tenemos también que esa densidad de carga, digo, densidad de corriente, la puedo escribir como esa densidad de carga superficial multiplicado por la velocidad que tienen esas cargas. Y observe que da las unidades correctas, ¿no? Sigma es carga sobre metros cuadrados, la velocidad es metros sobre segundo y pues nos da carga sobre segundo sobre metros, o sea, amperios sobre metros. ¿Okay? Ahora, si yo pongo esta superficie en un campo magnético, la superficie va a sentir una fuerza magnética. Así que la fuerza magnética que experimenta la superficie pues la idea es la misma, ¿no? Esa fuerza magnética
la puedo escribir como la integral del pedacito de carga que se está moviendo, V cross B, el campo magnético, ¿verdad? Que está sumergido la superficie. Esta es la carga en esa superficie y esta es la velocidad de esa carga en esa superficie. Ahora, esa carga lo puedo escribir como la densidad de carga por el elemento de área V cross B. Puedo poner este sigma dentro del producto y tener sigma por V, y sigma por V es simplemente esa densidad de corriente superficial. Y pues finalmente tenemos que esa fuerza magnética es simplemente la densidad de corriente superficial cross B por dA. ¿Okay? O sea que, dado K y B, esto es simplemente un integral en la superficie donde está esa corriente para calcular esa fuerza neta que tiene, está actuando sobre esa superficie. De manera similar, podemos ver entonces ahora corrientes en un volumen. Cuando estamos hablando de corrientes en un volumen, vamos a hablar simplemente de densidad de corriente. De la misma manera, cuando hablo de densidad de carga, y lo dejo ahí, inmediatamente suponemos que estoy hablando de una densidad de carga volumétrica, en el volumen, ¿verdad? Pero lo mismo aquí, cuando estoy hablando de densidad de corriente, estoy hablando de una densidad de corriente en el volumen. Así que, para eso nos podemos imaginar, ¿verdad?, un flujo de partículas. Tenemos un flujo de partículas y vamos a definir la corriente como el número de cargas por unidad de tiempo que atraviesa una superficie dada. O sea que esta es una superficie y vamos a tener corrientes eléctricas que atraviesan esa superficie. Obviamente esta superficie es imaginaria, no necesariamente es una superficie real, como una superficie que yo me imagino para poder calcular entonces la corriente que está atravesando esa superficie. Estas líneas de flujo, ¿okay?, que me representan el flujo de corriente, esto es lo que vamos a llamar la densidad de corriente, y usualmente usamos la letra J mayúscula para esa densidad de corriente. Y de manera similar en que hicimos acá, que aquí escogimos una línea perpendicular al flujo para calcular la corriente, esta área tiene que ser una área perpendicular al flujo. Aunque estoy dibujando esto bien grande, nos podemos imaginar que estoy pensando en un elemento de área infinitesimal, tal que la corriente que atraviesa esa área superficie infinitesimal es simplemente J por dA perpendicular. Es decir,
La densidad de corriente es la corriente que está atravesando esa superficie dividido por esa superficie, otra vez, que es perpendicular. ¿Ok? Nos damos cuenta otra vez que las unidades de J, la densidad de corriente, es amperios sobre metros cuadrados. Otra vez no nos confundamos, ¿verdad? Usualmente cuando hablo de densidad de algo, estoy pensando en ese algo dividido por metros cúbicos. Pero la densidad de corriente en el volumen es corriente sobre metros cuadrados. ¿Por qué? Porque esa densidad de corriente la tengo que multiplicar por una área para que me dé la corriente. ¿Ok? He estado dibujando el J y el K con estas líneas de flujo como para visualizar la corriente, pero esta K y esta J son en realidad campos vectoriales. ¿Ok? Es como si fueran las líneas de campo eléctrico y el campo eléctrico. Pues aquí estoy dibujando las líneas de la densidad de corriente y los vectores de la densidad de corriente serían flechitas tangenciales a estas líneas de flujo. ¿Okay? Cuando estoy hablando de este DI que estoy aquí, estoy utilizando los J, esos vectores que están en los puntos de la superficie que me estoy imaginando. ¿Okay? Sé que esto es un concepto que a lo mejor al principio es un poco difícil de visualizarlo, ¿verdad? Pero con un poquito de práctica y haciendo algunos ejemplos, lo vamos a entender mejor. Ahora, uh, vamos a buscar una ecuación más general para escribir la corriente, ¿verdad? En teoría simplemente tengo que integrar esto en una superficie imaginaria para encontrar la corriente. Pero observe que esto está definido usando una área perpendicular. A mí me gustaría escribir esto utilizando cualquier área. Una área o una superficie que no necesariamente sea perpendicular a ese flujo. Así que vamos a imaginarnos, ¿verdad? La densidad de corriente y, y estamos viéndolo de lado, ¿verdad? Este es el punto de vista transversal. Y pues yo me voy a imaginar una superficie que no es perpendicular al flujo de corriente. Esto es una superficie, estoy dibujando recta, la estamos viendo de lado. Yo puedo definir, ¿verdad? Un vector de área, que lo hemos hecho anteriormente, que ese vector de área se define perpendicular a la superficie y la magnitud es el área que estamos hablando. Y pues, otra vez, aunque lo estoy dibujando grande, vamos a imaginarnos que esto es una superficie infinitesimalmente pequeña. Pero para calcular la corriente, no es esta superficie la que tengo que usar, sino que es una superficie que es perpendicular al flujo, a los vectores de J.
Lo que tengo que hacer entonces sería proyectar esta superficie esta superficie, proyectarla a un plano que es perpendicular al flujo, y esa superficie es la que tengo que usar para poder calcular uh, la corriente. Esa es la superficie de esta definición. ¿Okay? Observa una cosa. Vamos a dibujar el vector J. En este punto hay un vector J que va en esta dirección. Vamos a darle otro color. Okay. Este sería J. Es el mismo J de estas líneas, ¿verdad? Pero estas son las líneas de J y este es el vector J que vive en el punto, ¿verdad? En los puntos de la superficie. Observe que el ángulo que hace el área perpendicular al flujo con el área, que voy a llamar Z, es exactamente el mismo área que hace el vector de área con J. ¿Okay? Como el área perpendicular al flujo es la proyección de esta área al plano perpendicular al flujo, creo que es fácil ver que esa de área perpendicular, este es el lado adyacente en este triángulo rectángulo, es simplemente el área por el coseno de Z. Y vemos que si yo calculo el producto punto de J con dA, eso es la magnitud de J por la magnitud de A coseno de Z. Y esto que está aquí es simplemente esa área perpendicular. Es decir, en términos de cualquier área infinitesimal, la corriente eléctrica, o sea, la corriente que está atravesando esa superficie, es simplemente J punto dA. Y si yo tengo una superficie en general, si yo quiero la corriente, cuánta carga está atravesando esa superficie por unidad de tiempo, hay un pequeño detalle, ¿verdad? Esto que está aquí, como un producto punto, esto es un escalar, así que este resultado no es un vector, sino es la magnitud de la corriente. Así que la magnitud de la corriente, o la corriente como la llamaremos, que atraviesa esa superficie, simplemente la integral de J punto dA. ¿Okay? Observen una cosa. Esto que está aquí no es exactamente la magnitud
de este vector. ¿Por qué? Porque sabemos que las magnitudes de vectores son siempre cantidades positivas. ¿Ok? Este I que está aquí tiene un signo. Y el signo de esta corriente va a depender de la dirección de J relativo a la dirección de dA. Y verdad, la suma cuando esté integrando, ¿verdad? Si estoy hablando de superficies rectas o planas, es fácil verlo. Si yo tengo algo curviado, pues tenemos que integrar para sacar el signo, la cantidad I, y saber si es positivo o negativo. Pero I pudiera ser positivo o negativo y va a depender, ¿verdad?, de esas direcciones relativas entre J y el vector de A. O sea, el signo de I dependerá de la dirección de dA relativo a J. Y para superficies abiertas eso es completamente arbitrario, ¿verdad? Nuestra definición de dA es que tiene que ser perpendicular a la superficie. Pero hay dos direcciones. Puede estar en esta dirección o puede estar en esta otra dirección. Así que si lo defino de esta manera y J es lo que yo he dibujado aquí, pues la I que se define acá es positiva. Pero si yo hubiera definido dA en la dirección opuesta, la corriente que salgo es negativa. O sea que el signo me está diciendo cómo fluye la corriente relativo a la dirección de dA. ¿Ok? Ah, de igual manera yo puedo imaginar imaginarme que aquí hay una distribución de carga en el volumen, un ρ, y que ese ρ se está moviendo en el espacio. O sea, por aquí hay unas cargas en el espacio, que puedo hablar de la densidad de esas cargas, y esa carga se está desplazando, esa densidad de carga se desplaza. Así que de igual manera yo puedo ver también J como esa densidad de carga multiplicado por la velocidad. Okay. Vamos a hacer un ejemplo de usar esta densidad de corriente para calcular una corriente. Imaginemos que tenemos un cilindro de radio R mayúscula y tengo un J, o sea, hay una densidad de corriente dentro del cilindro que se mueve en esta dirección. En vez de estar dibujando la línea de flujo, pues estoy dibujando, ¿verdad?, los vectores J en estos puntos que estoy dibujando, viendo aquí. ¿Okay? Y la corriente que se está moviendo dentro del cilindro es tal, o sea, densidad de corriente es tal que J es igual a una constante J sub 0 dividido por R mayúscula por S, donde S es la coordenada cilíndrica. Qué horrible me quedó eso. Y el eje de simetría del cilindro es el eje de Z. ¿Okay?
donde J0 y R mayúscula, pues obviamente son constantes. Yo quiero calcular la corriente que está en este cilindro y que se está moviendo en la dirección de Z positivo. ¿Okay? Así que la corriente en el cilindro es... A mí me interesa la corriente que está fluyendo aquí, así que yo puedo escoger cualquier superficie que me dé la gana, de tal que la superficie me cubra todo el interior del cilindro. Pero no nos compliquemos la vida, vamos a escoger una superficie que ya es perpendicular al flujo de la corriente. Básicamente, ¿verdad? El círculo transversal del cilindro. Así que la corriente es igual a J.dA. Este dA, lo que estoy hablando, son de los elementos de área de ese círculo. ¿Okay? Así que vamos a definir el dA en la misma dirección del flujo, de la densidad de corriente. Así que tengo J0 sobre R S Z producto punto dA, y ya a esta altura creo que es fácil que usted se recuerde que el elemento de área de este plano circular es S de S de phi, y como lo hemos cogido en esta dirección, apunta también en la dirección de Z. ¿Okay? Z.Z, eso es 1, J0 y R son constantes, así que lo puedo sacar de la integral. Nada aquí depende de phi, así que puedo integrar en de phi automáticamente, y phi va de 0 a 2pi, así que sale un 2pi. Y me queda la integral de S por S, S cuadrado, de S, y estoy integrando SS de 0 a R mayúscula. Así que esto que está acá, esto es J0 sobre R mayúscula 2pi, y esto que está aquí me va a dar R a la 3 sobre 3. Este R me cancela un R aquí, y me queda que la corriente es 2pi sobre 3 J sub 0 R cuadrado. ¿Okay? Me dio una cantidad positiva, ¿verdad? Porque en general en esta superficie la corriente está fluyendo en la misma dirección que yo definí el dA. ¿Okay? Y esto sería el número de cargas por unidad de tiempo que está atravesando esta superficie circular que dibujé aquí. Si yo hubiera usado una superficie, ¿verdad?, que estuviera como que inclinada. Uy, qué horrible. Si yo hubiera usado una superficie
Deja extender el cilindro un poquito más. Que hubiera estado inclinado, o sea, me imagino una superficie así. Resulta que la corriente me tiene que dar exactamente esto mismo. ¿Ok? Porque lo que voy a utilizar para calcular la corriente, y eso me lo garantiza este producto punto, es la proyección de esta superficie a al plano perpendicular al flujo, así que tendría esto mismo que está acá. ¿Ok? O sea, siempre me va a dar la misma corriente.